Lucho Benavente, buenas noches. Buenas noches, Philip. Sí, estamos viendo los números. A ver, hemos juntado acá a abril, mayo y junio del 2019. Vamos a redondear, son 27.000 muertes. Y en abril, mayo y junio, hasta la fecha, hay 47.800 muertes. Esto es casi 21.000 muertes más. Pero si proyectamos junio, tendríamos en junio 25.364 muertes. Entonces, el trimestre abril, mayo, junio, el segundo trimestre del 2019 nos da 27.000 muertes. El segundo trimestre de este año nos da 60.000 muertes. Eso es, cerramos junio con una diferencia de 33.000 muertes, que obviamente son por la pandemia. Muertes formales registradas por el Sistema Informático Nacional de Funciones, cifras del gobierno. A ver, hay algo que la gente tiene que entender. Esto es lo formal. En condiciones normales, alguien muere, hay un certificado de defunción, hay honras fúnebres, hay una misa, compran con o sin factura un ataúd, pero van y lo entierran en un cementerio. El cementerio puede ser formal o informal. Entonces, también hay determinada informalidad en condiciones normales. Pero yo te pregunto, tú que haces encuestas y estás metido en estadísticas hace 25 años, ¿qué pasa en estas circunstancias donde ha habido inmovilidad social, donde no han estado abiertas las funerarias, en donde evidentemente no hay pues todo el tema de las misas, ni de los entierros, ni de los cementerios? Debe haber más gente que ha muerto y no está registrada. Philip, el Perú es un país informal. La informalidad comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Y tal vez comienza antes y termina después. Es evidente que en estas circunstancias puede haber muchas muertes no registradas, no oficiales, no informadas. Y no solo eso, ¿no? Situaciones como la siguiente. Mucha gente tiene el temor que si reporta que un pariente murió por coronavirus, va a entrar a un sistema de protocolos donde se van a llevar el cadáver y no le va a dar cristiana sepultura en un país muy católico, ¿no? Entonces, para eso, o por ese motivo, niegan el motivo de la muerte, dan cualquier otro motivo. ¿Por qué? Porque quieren enterrar a sus muertos, lo cual es una reacción humana, natural y comprensible. Pero eso ya lleva a que las estadísticas se distorsionen, dado que los protocolos van por otro camino. Ahora, la cifra sigue siendo alarmante. De acuerdo a las estadísticas de SINADEF, que son muy estables, con excepción de estos 3 meses, en los 4 años que SINADEF va registrando el número de fallecidos oficialmente en el Perú, como bien dices, hay un promedio de 9.000 muertos mensuales y un promedio de 300 muertos diarios. De acuerdo, hoy ha habido casi 1.000 muertos. La diferencia con 300 sería 700. Podríamos pensar que 700 de los muertos, ayer, información reportada hoy por SINADEF respecto al día de ayer, pues 700 muertos serían por COVID-19. Sin embargo, hoy el sistema oficial del Ministerio de Salud reporta 196 muertes por COVID. Eso es redondeando 200 a 700, entonces hay un subregistro del 350%. Ya, ahí te interrumpo, Lucho. Este es el kilo, el subregistro, hasta donde yo lo entiendo, si yo le vendo un kilo de arroz a Lucho Benavente y le doy 900 gramos en subregistro. Pero si yo te vendo 1 kilo y tú me pagas 1 kilo y te doy 300, es estafa. Entonces, la palabra más adecuada no es subregistro. O sea, no es o sea, lo que está pasando, Lucho, además, hay que decirlo. Hay gente que se le muere el pariente y ni siquiera llama a la policía ni llama al fiscal. Llama a la funeraria, van a la funeraria cercana, esa funeraria humilde, pagan un ataúd de 300 soles, lo meten y lo llevan al monte y lo entierran y ya está. Eso está pasando todos los días. Hay una familia que trabaja en esto que dice que están haciendo 400% más ataúdes. No hacen ataúdes porque le gustan hacer caja de madera, ¿no? Claro, entonces los defensores del gobierno que dicen, o que quieren sostener cifras que evidentemente son falsas, dicen en todo el mundo hay subregistro. Bueno, yo diría, mal de muchos, consuelo de tontos. Pero además de eso, el subregistro en otros países es de 20, 30, 50%.
pone 100%, en Perú es 350%. Entonces ya no es un simple subregistro, es falta de transparencia, y yo creo que los peruanos queremos la verdad, porque la verdad debe imponerse. Si no aceptamos que queremos la verdad, entonces tampoco aceptemos la verdad de la Comisión de la Verdad y no contemos a los muertos por el Estado peruano cuyos cadáveres no se encontraron, ¿no? Porque hay otros extremistas que dicen, bueno, si no hay un certificado de COVID, no se les debe contar como muertos por COVID. Pero que ya se murieron, ¿y les va a sacar un certificado a un muerto? Es evidente que murieron por COVID. Entonces, hay una falta de transparencia muy grande. El gobierno no ha dado los resultados que esperaba en la salud, en la vida, ni en la economía. Un reporte del INEI nos da 40% de caída del PBI en el mes de abril. Philip, 40%. A ver, Lucho, pero para redondear el tema, o sea, así como nosotros no estamos ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en Italia, ni en Estados Unidos, ni siquiera en Chile, porque en Santiago de Chile así nomás no muere una persona, lo metes en una bolsa, compras un ataúd informal y lo entierras informalmente. Eso es impensable. En Inglaterra te meten recontrapreso, en Italia, recontrapreso en Alemania. Tú no puedes informalmente, que se te muere el abuelo, lo metes en un ataúd y en Múnich haces un hueco y eso no existe. O sea, la gente que es ignorante yo la puedo entender, pero en el gobierno no hay tanto ignorante. Lucho, lo están haciendo a propósito. Tú has tenido coronavirus. Si Benavente no tenía recursos, ¿te morías o no? Ya, yo la vi muy mal. Es una enfermedad muy fuerte, demasiado fuerte como para creer que la letalidad es el 2,9%. Yo creo que exigir la transparencia no es restar. Gente que dice, no, eso no suma. O sea, hay que sostener una mentira para sumar. Entonces, ese es el país de los pinochos. No puede ser que tengamos que mentir y no sostener la verdad. Es grave la situación, porque creo que tenemos que exigir la verdad. El gobierno se ha equivocado. Es más, Philip, si salimos del tema sanitario, entramos estrictamente al tema político en relación de esto, el presidente del Consejo de Ministros debería renunciar, el ministro de Salud debería renunciar, el ministro del Interior debería renunciar, el presidente debería admitir que se equivocó, hacer un mea culpa, pero si es que mantienen cifras falsas por un lado y por otro lado no admiten un error y siguen con el expediente de echarle la culpa a pobladores informales, sin educación, a los cuales históricamente se les negó la educación, entonces simplemente se está buscando romper la pita por el lado más débil y no admitir una responsabilidad política, una responsabilidad de función. De función y de funciones, de ambas cosas en el uso de la palabra. Ha sido muy amable, Lucho Benavente. Clarísimo que nos están ocultando a los muertos y eso es, en el futuro van a ser enjuiciados hasta por genocidio y por incompetencia, que es omisión de funciones. La CONFIEP el día de hoy le ha dicho, gracias, Lucho.